Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la guerra de los aranceles. Trump quiere usar los aranceles para todo y cuando usas un mismo instrumento para varios objetivos se vuelve complicado medir sus impactos y a lo mejor se vuelve al final incluso contraproducente. A mí me hace pensar a estas alturas qué tan creíble es que los aranceles se vayan a dar. Si se piensa en la negociación, digamos, futura del TMEC, si eso ocurriría en los próximos meses, sería probablemente muy difícil hacer frente común con Canadá. Han pasado 50 días desde cuando el presidente Trump asumió como presidente de los Estados Unidos y en ese tiempo hemos vivido muchos vaivenes, el estira y afloja de los aranceles. Así que de eso vamos a hablar y cómo afecta obviamente esa situación a México y otros vecinos de Estados Unidos como Canadá y quizás más amplio también. En todo caso, me acompañan en este episodio Azucena Rojas y Carlos Elizondo, así que bienvenidos y muchas gracias. Y Azucena, a ver, ¿cómo tú ves esa situación? O sea, quizás un poco los hechos que hemos visto, hemos vivido, para que los que nos escuchan pues también estén al tanto, al corriente de lo que ha estado pasando, porque a veces es difícil captar hasta Sí, claro. por la rapidez de los acontecimientos. Pues muchas gracias, Beata, Carlos, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y efectivamente, pues después del 20 de enero, la situación para nuestro país se tornó claramente enfocada a lo que Trump venía comentando que iba a pasar con nuestro país. Y creo que lo primero que salió pues fue este tema de los aranceles, ¿no? La amenaza de implementar, de imponer un 25% a los aranceles. Y recuerdo que en febrero, a principios de febrero, creo que fue el 7 de febrero, la primera vez que estos se iban a entrar en vigor. Y pues a través de una llamada resultó que siempre no fue así y que nos daban un mes para dos temas con los que el presidente Donald Trump creo que inició su mandato diciendo que iba a arreglar desde nuestro lado, que era por un lado impedir más inmigrantes ilegales que ingresaran a Estados Unidos, un cambio con lo que había pasado en la última administración de Estados Unidos, y por otro lado detener el tráfico de fentanilo y todo el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, viene esa primera amenaza, se tiene esa llamada, se da un mes de prórroga, un mes en el que nosotros hemos atestiguado muchos cambios al interior del país en términos, por lo menos, de hacer visible esa lucha contra el narcotráfico mexicano. Ahí me gustaría mucho como que discutiéramos qué tanto sí, qué tanto no. Lo que es visible, al menos para mí, pues son detenciones de narcotraficantes, decomisar armas, el envío de soldados a la frontera. Digamos, fueron varias acciones que se fueron tomando a cabo y la entrega de 29 presos vinculados con el narcotráfico que fueron enviados a Estados Unidos. Entonces, con eso se esperaba que hubiera como una, pues, tal vez no prórroga, sino que no hubieran los aranceles, pero pues se dieron el viernes pasado. Y bueno, no recuerdo si fue el viernes, pero bueno, la semana Fue pasada. como 4 de marzo, si no me equivoco, y duraron Exacto, poco. exacto, duraron poco. Y pues finalmente eh, hubo otra llamada, creo que esa sí fue por ahí ya rumbo al El viernes, jueves. jueves, viernes, y entonces otra vez se abre otra prórroga, ya no, ahora nos vamos a abril, ¿no? Hasta Eh, comienzos de abril, sí. Comienzos de abril. Entonces, pues así estamos, como en un vaivén político de incertidumbre, pero a veces a mí me hace pensar a estas alturas qué tan creíble es que los aranceles se vayan a dar. Yo recuerdo que tú has comentado que pues, sí, o sea, la amenaza sí es real, pero después de estas par de ocasiones, estas llamadas del tema del TLC, pues creo que lo interesante sería ver qué nos espera, ¿no? Qué podríamos esperar y qué hacer ante estas condiciones, porque también, y con esto termino, creo que el tema de seguridad, pues ya haber enviado 29 presos vinculados al narco, o sea, creo que nos excedimos un poquito en términos legales y no sé qué más se tendría que hacer para complacer a Donald Trump. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas más, pero eso lo veremos en un momento. Pero antes de pasar quizás a esa parte, Carlos, porque esos aranceles que
está amenazando imponer Donald Trump a México y a Canadá también, porque recordemos que son dos países en una situación similar de alguna forma. Pues esos aranceles están relacionados con el tema de fentanilo y migración, pero esos de 25%, pero no son los únicos de los cuales ha estado hablando el presidente Trump. O sea, ¿cómo tú ves esa situación? Porque sí hay como una amenaza de aranceles de, podríamos decir, muchos brazos o muchas hay ejes. En efecto, Beata, Trump quiere usar los aranceles para todo. Y cuando usas un mismo instrumento para varios objetivos, se vuelve complicado medir sus impactos y a veces se vuelve al final incluso contraproducente. Pero como bien dices, ahorita el pleito de Trump tiene que ver fundamentalmente con el paso de fentanilo. Y por eso los únicos tres países que han sido hasta ahora atacados directamente con aranceles generalizados son China, México y Canadá, bajo el supuesto que son los tres países que han permitido el cruce de fentanilo. Caso de Canadá, creo que hay que hilar más fino, porque la cantidad de fentanilo que pareciera estar entrando por Canadá es mínimo, y hoy tiene que ver con otra cosa, a la que voy a regresar en un segundo. México ya le probó a Trump que es cierto que podíamos hacer algo con el fentanilo. O sea, la gráfica que presentó el jueves pasado la presidenta muestra con toda claridad, es una gráfica muy interesante, no sé si la vieron, arranca en octubre, y cuáles son, cómo cae el número, el volumen de fentanilo que es detectado por las autoridades de Estados Unidos. No se va más atrás, no nos cuenta cómo estaba hace 3 años, porque hace 3 años México, recuerden, Conablo no producía fentanilo, según nos decía él. Pero esa caída es una muestra de que el gobierno anterior no hizo nada, porque en el momento en que empezaron a hacer algo, cambió. Pues yo creo que es un argumento a favor del gobierno de Sheinbaum, pero también la deja muy frágil respecto al pasado, porque está toda esta discusión de que no bastan esos 29 capos encajuelados, porque no hubo un proceso legal donde era una cajuela y se los llevaron. Quizás se requieran, y toda discusión que no sabemos qué tan cierta sea, de que le están pidiendo a algunos de los responsables políticos de que ese tráfico de fentanilo se haya dado en los últimos años con la cantidad de muertos que le asocian a este tráfico. El caso de Canadá es distinto porque no pasa el fentanilo. Creo que tiene que ver más con las ambiciones geopolíticas de Trump, el Estado 51, con que le cae muy gordo Trudeau, que ya va a poder descansar porque ya no es el primer ministro de Canadá. Acaba de ser nombrado, como saben ustedes, en un régimen parlamentario. El primer ministro es el líder del partido en el poder, y el partido del poder es el Partido Liberal, y han nombrado a quien fuera gobernador del Banco Central de Inglaterra, lo cual te habla de la movilidad laboral de ciertos funcionarios en el mundo anglosajón, como nuevo primer ministro, en un contexto donde Canadá ha retaliado, ha regresado las tarifas y no las ha quitado, y el premier de Ontario acaba de subir o acaba de poner unas tarifas a la exportación de electricidad, y todo acaba de amanecer diciéndole que le suben más las del acero y el aluminio. En fin, estar en una guerra que ya tiene tonos propios, pero como bien dices, Beata, viene la segunda vuelta, que es la de los aranceles recíprocos, les llama Trump. La idea de que yo te voy a cobrar a ti lo que tú me cobras a mí. En principio, en los países del TEMEC, pues no hay aranceles. Entre los países, Canadá tiene algunas excepciones, como el caso de la madera y el caso de la industria del lecho. México no tiene ese tipo de excepciones, pero el sector energético había estado aislado de las reglas del TEMEC, del Telecán. En el TEMEC se abrieron, cambiamos ya la Constitución. No sé qué impacto vaya a tener esto en la reciprocidad que se anunciará a partir de abril. Y eso es lo que llevó a la presidenta Sheinbaum el domingo a decir: no tenemos problema porque no todos los cobrados aranceles, esa la vamos a librar. Pero creo que ahí la presidenta no ha leído completo lo que dice Trump, porque también dice que el que me compra menos de lo que yo le vendo, es decir, el país con el que tengo un déficit, está abusando de mí, y él cree que con los aranceles puede lograr equilibrar el comercio, y que en su visión del mundo eso es lo que genera un sistema de comercio justo. Habrá que esperar a ver cuál es el resultado de estos estudios que le encargan al Departamento de Comercio para ver qué es lo que sigue, aunque con personajes como Trump en cualquier momento pudo haber un manotazo por cualquier cosa.
Y a eso habría que sumar también, de hecho se está eso viendo esta semana, ya también anunciados los aranceles en aluminio y acero, que por ahí están pendientes, de hecho deberían entrar en vigor creo que 13 de marzo, o sea, en pocos días, o sea, esta semana, aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya se fue a Estados Unidos para tratar ese tema. Por ahí también ha habido de parte de Trump amenaza de aranceles a los productos agrícolas que afectarían seguramente más a Canadá quizás que a México, aunque quién sabe cómo se va a repartir eso. Y aranceles a los autos. Pero bueno, o sea, la verdad es que hay aranceles por todos los lados y en ese contexto eh, a mí me gustaría conocer qué piensan sobre cómo México ha reaccionado a esa situación. O sea, cuál fue como evalúan la estrategia de México. Obviamente, cumplir con ciertas cosas, como tú lo has mencionado, Azucena, también, y Carlos, como lo has dicho, cumplir con ciertas cosas en tema migratorio, en tema, digamos, de narcotráfico, pero también ha sido muy interesante, digamos, la estrategia de trato político que se ha dado a este asunto, ¿no? Yo diría, se han minimizado mucho para no generar como demasiado enfrentamiento. Pero a ver, Azucena, ¿cómo tú lo has visto a lo largo de estos meses, desde enero 20 de enero, cuando Trump llegó al poder? Yo creo que lo que yo observo es que al principio veía una Claudia Sheinbaum y un Donald Trump muy desconectados, incluso en los equipos de trabajo, y esa parte, la verdad, no logro todavía ver figuras fuertes del equipo de Sheinbaum que estén negociando o que sean por lo menos visibles para negociar con el equipo de Donald Trump, con Donald Trump mismo, pero lo que sí he visto eso es un acercamiento interesante a través de estas llamadas entre lo que se dicen entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, ¿no? Y veo que de nuestro lado, pues, creo que evidenciando la falta o la diferencia de poder que se tienen en ambos países, bueno, a Claudia Sheinbaum que no confronta, se dice que todo va a ser a través de la cooperación, nunca por debajo de Estados Unidos, no la sumisión, pero tampoco lo confronta, ¿no? O sea, y ahí vemos una diferencia grande en las estrategias de incluso China o de Canadá que dicen nosotros te vamos a cobrar de manera directa, ahora sí que tarifa por tarifa, y acá es más bien como vamos a ver acciones que tengan que ver con aranceles o con no aranceles, pero nunca queda muy claro. Y después en estas llamadas, que sería interesante ver cómo fluyen, yo me gustaría como entender más qué se da, pues de repente hay un enfriamiento y Donald Trump de repente dice, aprecio mucho a la presidenta, me parece que está muy bien lo que está haciendo. Entonces, a mí eso me parece que pues es algo que hasta ahorita funciona, pero también habla de que no tenemos pues la misma fuerza como para confrontar, ¿no? Sino más bien tenemos que estar haciendo. Y lo que ya les decía, que pues sí hemos caído hemos hecho cosas, de repente se hicieron cosas, pero también algunas no hay que evitar decir que están fuera de la ley y que no sé qué tan sostenible esto se va a llevar, ¿no? Por ahí decía que tanto Trump está jugando con nosotros en ese sentido de pues nos pide y nos dice, y la semana pasada cuando fue su discurso frente a todo el poder legislativo allá en Estados Unidos, pues él lo decía hasta modo de broma, ¿no? De para ponerme contento me mandaron ahí a narcotraficantes. Entonces, siento que son como, pues, no sé, Pero no lo veo sí una estrategia muy seria, ¿no? le ha funcionado, digamos, esa amenaza a Trump con aranceles, porque sí México en hechos ha respondido de forma, yo diría, bastante activa y positiva, digamos, respondiendo positivamente a esas demandas. Entonces, aunque sí ha sabido, me da la sensación, Claudia Sheinbaum, manejarlo, pero bueno, es poco tiempo. No sé cómo tú lo ves, Carlos. Perfecto, el juego apenas empieza y no sabemos cuál va a ser el fin de esta historia. En principio, pues tendría que llevar a un nuevo forma de relación, idealmente de otro instrumento tipo TEMEC, pero por lo que estamos viendo con Trump, es difícil que sea un instrumento como era el Telecán y el TEMEC, que partía del principio de que todos los países tenían los mismos derechos y obligaciones y que además se dividía claramente entre comercio y otros temas.
Yo creo que Trump tiene una visión más bilateral, aunque es bien complicado resolver el tema de la integración comercial de América Latina a través de instrumentos bilaterales. Y sobre todo tiene esta visión, como lo vimos en la humillación que le puso a Zelensky: si yo tengo más poder que tú, ¿por qué no me pides perdón, me das las gracias y aceptas todo lo que te pido, ¿no? Ahí va a ser la prueba de fuego de qué tan buena es la estrategia de Sheinbaum. Sheinbaum arrancó muy confrontacional, diciendo: ya te voy a poner los mismos aranceles que tú, olvidando la gran lección de su mentor, López Obrador, en su momento, cuando lo amenazaron con aranceles. Nunca amenazó, dijo: yo no creo en el diente por diente, ojo por ojo, porque así nos quedamos todos chimuelos. Negoció rápido con Trump y resolvió el problema. Claudia Sheinbaum no ha podido hacer eso, lo ha ido apaciguando. No es broma, yo creo, Azucena, que eso me quisieran hacer felices, así lo vive Trump. Pero como lo está viendo desde la lógica del poder, pues si yo no está feliz, nos va a pedir algo más. Y la clave es hasta cuándo la presidenta va a poder cumplir con lo que le piden. Ya hizo una maroma que yo creo que políticamente fue la correcta, pero tiene muchas implicaciones jurídicas, de mandar a mexicanos sin juicio de por medio, bajo el argumento pueril de que los iban a soltar en el Poder Judicial, que realmente es lamentable ese tipo de argumentos. Pero no sabemos si le están pidiendo políticos y, en su caso, si se va a atrever a darlos o cuáles van a ser las implicaciones para ello. Entonces, creo que ese es todavía un expediente abierto y, sobre todo, pues a la hora de la renegociación del TEMEC, cuánto de nuestro mal comportamiento de atrás nos va a costar. Decían, por ejemplo, que y tú lo debes de conocer mejor que yo, Beata, en la revisión, renegociación del Tratado de Libre Comercio con Europa presionó, pues el sector energético estaba libre, abierto cuando empezamos la negociación, y ahorita ya lo cerraron, y a cambio México estuvo dispuesto a sacrificar el ingreso abierto de ciertos productos tropicales como el mango y el plátano, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos presionan por el lado de abrir el sector energético, pero lo tienen apuntado. En el TEMEC que estaba abierto, ahora está cerrado. Eso va a tener un cierto costo en la negociación. Todavía no llegamos ahí, no sabemos cuál va a ser. Entonces, la evaluación final de esto la podremos hacer cuando haya terminado el proceso y podamos comparar además cómo le fue a los distintos países. Creo que ha hecho bien Claudia Sheinbaum en no arrancar con la reciprocidad arancelaria, que lo podría, porque ya nos impusieron, como bien decías, Beata, aranceles en acero y en aluminio. Ya nos perdonaron por un rato los aranceles automotrices, pero México no ha impuesto un solo arancel a Estados Unidos, y creo que es bueno aplacar la ira del señor Trump, obviamente. Vamos a ver cómo enfrenta Canadá este incremento en las tensiones. Ahora, Claudia Sheinbaum y el Partido Liberal o los políticos canadienses están en un momento distinto del ciclo. Claudia acaba de arrancar, tiene unos niveles de aprobación increíbles. Yo no sé si fue una buena inversión hacer su festival del domingo, porque tendrá que hacer uno en un mes, ya sea porque nos ponen aranceles, entonces hay que anunciar que vamos a hacer, o porque no nos lo ponen y entonces tenemos que celebrar. Y creo que con esos niveles de popularidad no me queda muy claro que ganó, pero en fin, es otro tema. Trudeau, Carney, el Partido Conservador están en medio de un proceso electoral que iba a ganar sin discusión los conservadores. Ya se puso empatado, ya se puso más complicado. Entonces, creo que los dos momentos políticos hacen que las estrategias tengan que ser distintas. Sí, eso sin duda, porque esa comparación México-Canadá es una comparación muy interesante, sobre todo que hablamos, pues, básicamente del mismo espacio unido por el TEMEC. De hecho, las mismas propuestas que tuvo Trump de aranceles para ambos países y reacciones efectivamente, pues, bien distintas en este contexto, lo cual, pues, quizás hace que si se piensa en la negociación, digamos, futura del TEMEC, si eso ocurriría en los próximos meses, sería probablemente muy difícil hacer frente común con Canadá, ¿no? O sea, quién sabe. A ver, Azucena, ¿cómo tú ves esa, digamos, relación de ese triángulo? Este triángulo En, amoroso. No, bueno, pues ya como que se está tronando. Porque de hecho lo curioso es que yo he visto más confrontación de Claudia Sheinbaum a Canadá, cuando está Trump, que con perdón, Trudeau, que con Trump. Y sí están como separados, ¿no? La verdad no sé si este escenario
de que un TLC, un TEMEC desaparezca, sea factible. A mí me parece que sería un cambio muy fuerte para lo que ha sido nuestra economía. Em, y más que el lado de relaciones diplomáticas, yo creo que también ahí el tema económico es también algo que nos puede salvar, ¿no? Para continuar con este tratado, porque algo que no hemos tocado ahorita y que me gustaría también como ponerlo sobre la mesa es el tema económico dentro de Estados Unidos ante estos vaivenes, peticiones de Trump, ¿no? También por ahí se dice que un parte de por qué él desistió, al menos contra México en estos aranceles, fue por el tema también, pues, de la economía interna, de temas inflacionarios, de la imposibilidad de crear estas cadenas de valor comerciales de un día al otro en Estados Unidos. Entonces, yo no sé si lo que se ha construido a lo largo de estos años en términos comerciales nos ayude a forjar, ¿no? Lo que decía Carlos ahí del instrumento, pues creo que es un instrumento que ha sido exitoso. Eso también lo quisiera resaltar. Si algo ha de lo que ha hablado bien Claudio Sheinbaum de gobiernos anteriores, pues es del TEMEC, ¿no? Porque lo ha resaltado. Discúlpame, no ha hablado bien de los gobiernos anteriores. Ha hablado bien del TEMEC, que no es lo mismo. Bueno, Los yo lo gobiernos estoy anteriores no como dicen nada bien. Los Sin problemas mencionar los... sin quién fue el mencionar autor. gobiernos, pero pues ahí empezó, ¿no? De No, ahí no, no. empezó. Tú y yo lo sabemos, Beata, muy buena parte del público, pero decir que ha hablado bien de los gobiernos anteriores no es cierto. Sí, o sea, sí. Sí, A eso me en, refería. en ese sentido yo creo que sí. Obviamente, tanto Canadá como México son los países que defienden el TEMEC porque pues han visto la relevancia, importancia y beneficios que ha traído ese tratado. Regularmente queda entredicho si seguirá o no seguirá. Los dos quieren que siga, y hay un signo de interrogación en Washington, básicamente, en la Casa Blanca, ¿no? Porque si va a ir hacia un acuerdo bilateral o un acuerdo o se prolongará este trilateral que además Trump fue, digamos, su artífice en gran parte. Yo creo que estamos ahora con la guerra de aranceles y es lo que predominará seguramente en esos próximas semanas, próximos meses. Ahora bien, tú has mencionado, Susana, un tema que yo creo que es extremadamente relevante para analizar cuál puede ser el futuro, digamos, de la guerra de aranceles. La reacción, digamos, de los empresarios y de la bolsa dentro de los Estados Unidos a esa corta etapa, pocos días de aranceles que decidió imponer Trump el día 4 de marzo a Canadá y México y que decidió ahí después inmediatamente casi introducir ciertas excepciones para el sector automotriz sobre todo y finalmente después decidió pues posponerlos, ¿no? O sea, eso nos refleja que sí hay un rechazo básicamente de ciertos sectores al tema de los aranceles en Estados Unidos. Eso realmente puede tener un impacto significativo en las decisiones de Trump. Si me lo hubieran preguntado en el mandato primero de Trump, yo diría sí, pero en el mandato segundo parece que no es tan claro el asunto. No sé cómo tú lo ves, Carlos, dadas las declaraciones de Trump, que dijo que puede haber incluso cierta recesión, creo que ayer lo dijo, y que pues se vale sacrificar lo económico un poco para, digamos, cambiar el modelo, ¿no? Esa es justo la pregunta, Beata, digamos. Todos los expertos dicen que la política propuesta por Trump, uno, no va a resolver el tema de los déficits, dos, no va a generar realmente un proceso nuevo de industrialización. Tenemos el experimento natural de haber puesto aranceles al acero y aluminio en su primer periodo y no se invirtió gran cosa adicional en acero y en aluminio. Subieron los precios, los productores existentes, los productores de otros productos que necesitan el acero y el aluminio como bien intermedio, algunos sufrieron y se perdieron más empleos que los que ganaron. En un contexto donde no acabamos de salir, o sea, no acaba Estados Unidos de salir del ciclo inflacionario, pues hay enorme preocupación de que regresemos a la necesidad de volver a subir las tasas de interés. Y esto ha generado la volatilidad de los mercados, amén de que nada es peor para los negocios que no saber qué va a pasar.
políticamente es muy divertido para Trump, te los paga, te los quito, le ponen el micrófono ahí, todo el mundo está hablando de él, pero tú tienes que decidir dónde hacer una tuerca, pues te vas a esperar hasta ver que las aguas se acomoden. Y es muy interesante lo que refieres, Beata, que Trump parece aceptar que por lo menos hay un costo de llegar a ese mundo de aranceles y de política industrial y de recaudación fiscal a través de los aranceles que algunos de sus asesores, en particular pareciera el señor Peter Navarro, lo andan convenciendo. Ahora, si la teoría económica dominante, prevaleciente hasta ahora, tiene razón y creo que lo va a tener, la pregunta que se va a tener que hacer Trump es cuánto dolor está dispuesto a aguantar. Los políticos en general pues están siempre muy preocupados de sus niveles de aprobación. No hay todavía una evidencia de que haya una caída importante. Ha bajado un poco sus niveles de aprobación, pero sigue siendo una posición presidente muy fuerte, porque además los demócratas están totalmente desarticulados y tiene Trump el control completo de ambas cámaras, aunque Delgado lo tiene completo. Entonces puede perseverar por un rato buscando llegar a la parte positiva que cree él del círculo, cuando empiecen los empleos industriales a renacer, etcétera. No sé, uno, si va a aguantar, o sea, en caso de que continúe con esta andanada de quito y pongo aranceles, si va a aguantar la volatilidad de los mercados financieros y el aparente desaceleramiento de la economía de Estados Unidos. Y dos, si aguanta, si los beneficios supuestos van a llegar. Pues yo más bien creo que se va a topar con la realidad y va a tener que dar una salida como ya gané y pasar a otra cosa. Pero pues, va a depender de tantos otros factores difíciles de anticipar. Eso sí, sin duda, y eso puede tardar un poco. O sea, podemos tener, podríamos decir, varios meses de una volatilidad muy importante. De hecho, pues los mercados, podríamos decir, han demostrado pérdida de confianza en lo que está haciendo Trump. Pues desde la semana pasada, pues han estado bajando las bolsas, digamos, los indicadores importantes, las bolsas de Nueva York, Nasdaq también, o sea, en general en los Estados Unidos. Aún así, sigue manteniendo Trump el discurso, digamos, de los aranceles. Entonces, sí, efectivamente, algunos meses probablemente va a estar continuando con eso y quizás regresará a imponer aranceles para que se vea de que es serio en este sentido. Pero eso podrá afectar mucho, pues, a la economía mexicana, ¿no? Como tú ves, Azucena, porque la economía mexicana como que está apenas ahí como que levantando la cabecita con 1% de previsión de crecimiento y hay riesgo de recesión. O sea, si hay recesión en los Estados Unidos, en México seguro va a haber. Pues, simplemente lo que decía ahorita, Carlos, me pareció muy oportuno, el tema de que los negocios necesitan cierta estabilidad para poder invertir, para poder reinvertir, para poder saber para dónde dirigir, los esfuerzos. Y creo que, sí queda claro que en ese sentido, en la economía mexicana, ahorita hay muchas dudas, ¿no? Yo no he dejado de escuchar temas como que el nearshoring ya se acabó, que la inversión extranjera directa no está llegando. Entonces, pues sí es un periodo difícil, ya cuando lo vemos en términos reales de cómo le vamos a hacer, cómo le van a hacer los empresarios. Y también en términos de política de desarrollo, siento que también distrae mucho lo que el gobierno quiera hacer, ¿no? Estamos viendo que el tema político, pues sí, vimos cómo le fue a Claudio Sheinbaum el fin de semana y su aprobación presidencial. La verdad es que está como muy por arriba, ¿no? De lo que alguien podría pensar. No sé si todavía el tema, pues, de las entregas económicas, de la gen el dinero que tiene la gente en los bolsillos aguanta, para estar bien, pero hay otra parte de la economía que, pues, no se ve claro. Creo que ahorita el tema, por ejemplo, automotriz se pudo medio salvar, eso creo que sí podría ser una gran afectación. O sea, si esto se empieza a traducir en pérdidas de empleos, en pérdidas, em pues, masivas, para la economía, creo que ahí sí, veríamos otros efectos, pero por ahorita no se alcanzan todavía, creo que a ver, al menos, en la ciudadanía, en la opinión pública, ¿no? Habrá que No hay esperar un plena conciencia, sí, no hay plena conciencia, digamos, de lo que puede llegar.
Ahora bien, en ese contexto, Carlos, ¿tú cómo ves la estrategia, digamos, que debería seguir el gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, en ese contexto? O sea, mantener lo que han hecho. Hay algunas cosas más que deberían hacer. El secretario de Economía, por lo visto, pues fue muy activo, es muy activo en ese contexto. Cuanto a la Cancillería, Juan Amor de la Fuente, podríamos decir como que no cumple mucho con su papel de, digamos, yo diría que se esperaría que cumpliera. Alicia Bárcena también ha ayudado bastante. No sé qué tanto va el trabajo, digamos, en los Estados Unidos ahí. O sea, ¿cómo tú lo ves, Carlos, en esa perspectiva? ¿Mantener el status quo tal como está, o hacer algunos cambios en la Yo estrategia creo que en la de relación México? con los Estados Unidos van bien. Tendrán que ir profundizando sus enlaces, sus capacidades de diálogo, sus interlocutores, encontrar más apoyo en quienes piensan que el TMEC ha sido beneficioso para los tres países. Yo creo que la estrategia va en el sentido correcto, pero siempre todo se puede hacer mejor. Yo donde creo que vamos muy mal y los problemas con Estados Unidos lo enmascaran, es que la incertidumbre al inversionista en México respecto a las políticas públicas en México, refieren los inversionistas en la encuesta del Banco de México que pregunta cuáles son los principales obstáculos del crecimiento, siguen viendo más importantes los internos que los externos. Entonces, en medio de este mundo incierto de cambio de reglas, ¿en serio conviene hacer una reforma al Poder Judicial donde en Guerrero, quien se haya postulado a ser magistrado en lo penal, seguro tiene el visto bueno de los señores que controlan el crimen organizado ahí? No dije señoras, perdón, creo que todos son señores, desgraciadamente es el género violento, ¿no? Entonces creo que va a estar lleno de incertidumbres internas, de malas decisiones de política pública interna, de restricciones fiscales importantes que no ayudan a que la economía mexicana enfrente de la mejor forma este contexto. Así es, y como se nos está acabando el tiempo, no sé si Azucena, Carlos quieran añadir alguna cosita más. Sí, no, lo único que yo quería comentar hace rato es que también pues, está cambiando el secretario de Hacienda, habrá que ver qué, ¿no? qué trae, Que pero pues, trae, esa es. O sea, mucha incertidumbre, en definitiva, tanto, bueno, en el exterior, los Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar con los aranceles, si los tendremos o no los tendremos al final, cuando, si va a hacer mucho ruido, pocas nueces, o realmente vamos a tener que enfrentarnos con esa realidad de una forma, viendo cuáles son las opciones A, B y C, digamos, de la presidenta Sheinbaum en caso de que lleguen. Pero con eso espero que hemos podido como que esbozar un panorama general y a partir de ahí vamos a tratar el tema, porque el tema es inagotable y seguramente nos traerá nuevos desarrollos. Así que muchísimas gracias, Azucena, Carlos, y a ustedes que nos sigan y hasta la próxima semana. Hasta luego. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.